Bien, vamos a empezar nuestra clase con un pequeño ejemplo de cómo calcular la potencia instalada en una central. Tomaremos algunos datos para ver la potencia instalada en una central hidroeléctrica. Entonces, hagámonos un dibujo, la represa o el reservorio, el conducto forzado, la sala de máquinas, acá se encuentra la turbina, el distribuidor y el generador. Con la siguiente información. A ver, el diámetro de la tubería forzada, el diámetro 1.5 metros. La longitud de la tubería forzada, tomemos 200 metros. La altura del nivel de agua hasta la sala de máquinas, H, que sea 150 metros. El peso específico del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Ya, en estas condiciones, primero nos piden calcular la masa de agua. La masa de agua. Calcular la masa de agua. Vamos a agarrar algunas ecuaciones de la física para estos cometidos. La primera ecuación, la masa es igual al peso específico por la longitud por el área. Entonces, el peso específico, 1000 kilogramos por metro cúbico. La longitud de la tubería forzada, 200 metros. Y el área es pi por radio cuadrado. Entonces, pi por radio sería el diámetro entre 2, ¿no? La mitad del diámetro. 1.5 sobre 2 al cuadrado. Unidades metro cuadrado. Entonces, metro cuadrado con metro hace metro cúbico, que se cancela con metro cúbico. Haciendo esa operación sale una masa de 353.430 kilogramos. Esa es la cantidad de agua que se necesita para una potencia instalada. Inciso B. Calcular la velocidad de la turbina. La velocidad de la turbina. Bueno, aquí vamos a hacer un equilibrio de fuerzas. Un medio de masa por velocidad al cuadrado es igual a la masa por la gravedad por la altura. De aquí podemos simplificar masa y nos queda que la velocidad va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, reemplazando raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, que es, podemos asumir 9.81 metro sobre segundo al cuadrado, por la altura. La altura 150 metros. Haciendo operaciones, la velocidad de la turbina será
54.249 metro cuadrado sobre segundo cuadrado, metro sobre segundo. La velocidad de la turbina. Tercer aspecto del cálculo. La masa de agua que entra a la turbina. En kilogramos por segundo. Para saber la cantidad de agua que necesitamos para esa generación. Eso está dado por la ecuación física: masa es igual a velocidad por el área por el peso específico. La velocidad de la turbina, reemplazando datos, 54.249 metros sobre segundo. Por el área es pi, pongamos así, pi por radio al cuadrado. El radio es la mitad del diámetro, 1.5 sobre 2 elevado al cuadrado, dado en metros cuadrados. Por el peso específico del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Las unidades, metro por metro cuadrado con metro cúbico, se cancela y nos da kilogramo por segundo. Haciendo operaciones en una calculadora, esto sale 95.866.12 kilogramos por segundo. Ahora, con esto vamos a calcular la potencia de la turbina. Entonces, la energía es la ley física, un medio masa por velocidad al cuadrado. Reemplazando un medio, la masa es 95.866.12 por la velocidad al cuadrado, por 54.249 unidades. Ahora, kilogramos por segundo, que son las unidades de la masa. La velocidad, metros sobre segundo. Entonces, esto va a salir 141.000 a ver, voy a poner 0.64.790 kilogramo metro sobre segundo cuadrado son las unidades de watts. Entonces, haciendo la conversión hasta megavatios, vamos a tener esto aproximadamente en 140 megavatios. Esas son unidades de potencia. Entonces, la potencia instalada de la central para esas condiciones es 140 megavatios. Pero una central nunca la vamos a hacer funcionar en su valor tope. Entonces, vamos a asumiendo un rendimiento. Generalmente el rendimiento a un 85, un 90% de su capacidad instalada. Tomemos el rendimiento 85%. O sea, va a trabajar al 85% de su capacidad instalada. De ahí podemos decir la potencia va a ser igual el rendimiento por la energía.
esto es 0.85 por 140 megavatios. Esto da aproximadamente 120 megavatios. 120 megavatios. Bien, ¿cuál sería el proceso para realizar todo esto? Es lo inverso. Queremos una central de 120 megavatios. Para una central de 120 megavatios necesitamos una velocidad, la que hemos calculado, necesitamos una cantidad de agua, el proceso inverso, ¿no? Suponiendo un rendimiento del 85%. Esa sería entonces la forma del diseño de una central hidroeléctrica para una potencia que necesitamos. Bueno, hasta aquí hemos hecho la modelación del generador más la carga, hemos modelado una central térmica, hemos modelado una central hidráulica. Ahora lo que nos toca modelar es el regulador de velocidad. Vamos a empezar la modelación con el regulador más conocido, que es el regulador de Watts, llamado regulador isócrono. Y algunas modificaciones de este regulador. Es el regulador más antiguo, el regulador isócrono. Pero ¿por qué vamos a considerar este regulador? Existen algunas centrales, si tienen la oportunidad de ir por Choquetanga, donde todavía tenemos este tipo de regulador funcionando. El regulador también llamado de bolas o de esferas. Entonces, empezaremos haciendo el modelo del regulador de velocidad isócrono, llamado también de watts o de watts o de bolas. Para esto vamos a hacer un esquema. El sensor de velocidad haremos la representación del regulador de velocidad. Acá tenemos un tope que no pasa de ahí, ¿no? Esto activa un resorte que va directamente al regulador de watts. Este regulador tiene aproximadamente esta estructura. Aquí un punto de apoyo y acá otra esfera. Punto de apoyo y otra esfera. Luego, esto activa un émbolo. Este regulador, estoy seguro que lo han debido estudiar en centrales eléctricas. Acá tenemos un conducto donde se introduce aceite a presión. Entonces, aceite a presión. Aceite a presión. Y la salida. La salida del regulador. Y acá un pistón.
con esta consideración. Si esto sube, abre la alimentación de agua. O sea, controla la admisión de agua. Y si esto baja, ciega la alimentación de agua. Bien, vamos a notar los desplazamientos considerados. Acá vamos a suponer un desplazamiento llamado R. El desplazamiento de este émbolo lo llamaremos X. Y la salida, el desplazamiento de la salida, llamaremos Y. Este es el regulador isócrono. Esto está girando en sincronismo con el generador. Vamos a suponer, si sale una carga bruscamente, el generador tiende a embalarse. Entonces, esto tiene que rebajar la admisión de agua. Sube esto y ejerce una presión sobre este pistón, cesando la alimentación de agua, para que el generador no se embale. Si entra una carga muy grande o cualquier carga, el generador tiende a frenarse. Entonces, estas esferas que están girando suben, bloquean baja este pistón, bloquea este paso y deja el paso del aceite a presión por acá, ejerce una presión sobre ese pistón, subiendo, abriendo la admisión de agua y aumentando la velocidad del generador. Analizaremos un poquito este sensor de velocidad. Acá tengo un dibujo que nos va a permitir entender bien este aspecto. Ese sensor de velocidad, que es el sensor llamado de bolas, tiene aproximadamente esta configuración física. Acá tenemos unos brazos articulados, un punto de apoyo y acá un sistema de engranaje y las esferas que están girando. Lo mismo al otro lado. Un punto de apoyo y la esfera que va girando. Para que no se desfasen, existe un sistema de resorte en las esferas que evita que estas esferas se desfasen. Luego tenemos un punto donde está el sistema de rotación en sincronismo con el generador. Entonces, la velocidad de rotación del generador. Acá, esa consideración. Si esto sube, abre la entrada a la turbina. Abre la entrada a la turbina. Y si esto baja, cierra la entrada a la turbina. Bien, la parte del sensor de velocidad que está en sincronismo con la velocidad de rotación del generador o del alternador tiene esta configuración. ¿Qué sucede? Si aumenta la carga, el generador tiende a frenarse.
Entonces debemos abrir la entrada a la turbina para que esta turbina aumente la velocidad de rotación del generador. ¿Qué es lo que sucede en los hechos? Ese sensor de velocidad, para que aumente la velocidad de la turbina para abrir, debe ejercer una presión aquí. O sea, debe hacer que este émbolo baje, bloqueando este paso y permitiendo el paso del aceite a presión por acá para que ejerza una presión. Entonces debe hacer que el émbolo baje. Si ha salido carga, la velocidad de rotación ocasiona que estas esferas se cierren. Al cesarse, bajo este sistema, debe producir que este émbolo baje. Entonces, al cesarse, ejerce una presión hacia abajo, ejerce la presión hacia abajo, bloqueando ese paso y permitiendo el paso por acá. Ese aceite a presión ejerce una presión sobre ese pistón y así abre la admisión de agua a la turbina. ¿Qué sucede si sale una carga? El caso contrario, el generador comienza a girar y tiende a embalarse. Estas esferas se abren por la velocidad centrífuga, ¿no es cierto? ¿Qué debe hacer entonces? Ejercer que esto baje y ejerza la presión por acá. No, al revés, ¿no? Debe frenar la velocidad del generador. Entonces debe subir, bloqueando esta admisión y permitiendo la admisión de aceite por acá, haciendo que esto baje y se baje la presión del alternador o del generador. Si las esferas se abren, eso ocasiona que esto baje y baja todo este émbolo, bloqueando este paso. Ese es el principio de funcionamiento del sensor de velocidad isócrono. El regulador de velocidad, como vemos acá, está conformado por dos servomotores hidráulicos. Un primer servomotor a la entrada, servo hidráulico, a la entrada. Y un servomotor hidráulico a la salida. Un servo hidráulico a la salida. Bueno, todos los reguladores de velocidad tienen un servomotor hidráulico a la entrada y un servomotor a la salida. Para nosotros la salida va a ser la variable Y. Esa es la que queremos obtener, la que nos va a activar la turbina, ¿no es cierto? Entonces vamos a partir de leyes físicas que gobiernan este proceso electrohidráulico, llamaremos así. Entonces, vamos escribiendo algunas ecuaciones que nos van a permitir realizar este modelo. Es un modelo un poquito extenso. Hoy día no vamos a acabar, pero vamos a continuar en la siguiente clase. Entonces, a la entrada tenemos este émbolo. Lo dibujaremos el émbolo. ¿Qué fuerzas actúan sobre este émbolo? La primera fuerza llamaremos F sub R, una fuerza de presión, ejerce una presión y ocasiona este desplazamiento. Esta la vamos a designar fuerza de presión. Por otro lado, hay otra fuerza que es la fuerza del resorte. Llamaremos F sub M, la fuerza del resorte.
En contraposición a esas dos fuerzas, tenemos la fuerza centrífuga. F sub C llamaremos la fuerza centrífuga. Bueno, vamos a la ecuación de equilibrio. Entonces, en este caso será la fuerza centrífuga igual a la fuerza de presión más la fuerza del resorte. Llamemos ecuación 1. No vamos a entrar en detalle a analizar estas fuerzas. Vamos a suponiendo que son estas fuerzas directamente proporcionales a sus variables. En consecuencia, la fuerza centrífuga, una constante de proporcionalidad por la variable. La variable es la velocidad centrífuga, pero considerada linealizada. Entonces la tomamos el incremento por el incremento de la velocidad centrífuga. Luego, la fuerza de presión. La constante de proporcionalidad, la llamaremos K sub R, directamente proporcional a su variable. Al ejercer una presión, ¿qué está variando? El desplazamiento por delta R, tomado en forma lineal. Y de igual manera, la fuerza del resorte va a ser la constante de proporcionalidad por la variable del resorte. ¿Cuál es la variable del resorte? El desplazamiento X, considerado linealizado delta X. Entonces, esto vamos a reemplazar en 1. Reemplazando en 1, tendríamos K sub C por delta omega igual a K sub R por delta R más K sub M por delta X. Llamaremos ecuación 2. Ahora, el flujo del aceite, el caudal del aceite a presión, llamaremos Q, ese caudal, es función de dos variables. La primera variable, la apertura, el desplazamiento X y la presión. O sea, X, la abertura, y P, la presión. Vamos a linealizar esta ecuación, es decir, encontrar el incremento, la diferencial de Q considerada como incremento. Ahora recordemos de matemáticas. Esta ecuación de la diferencial va a ser derivada parcial de Q respecto de la primera variable X por delta X, más la derivada parcial del caudal respecto de su segunda variable directa, que es la presión, por delta P. Ahora vamos a hacer una suposición aquí. Suponiendo que la presión del aceite, bueno, varía, pero vamos a suponer que la variación es desconsiderada. Suponiendo entonces, que la presión no varía. Esto es delta P, 0. Despreciamos esa variable. ¿Qué nos queda? La variación del caudal
igual a la derivada parcial de Q respecto de X por delta X. Pero esta variación del caudal respecto del desplazamiento puede ser determinada en los valores nominales. Necesitamos un desplazamiento nominal y una presión nominal. Entonces, esto va a ser evaluado en X0 y P0. Entonces, esa variación del caudal respecto del desplazamiento puede ser obtenida de esa manera. Entonces, la variación del caudal respecto del desplazamiento X en los valores nominales X0, P0, vamos a llamar una constante K sub Q. K sub Q. ¿Qué unidades tiene esto? Hagamos el análisis dimensional para ver qué unidades va a ser esta constante. El caudal. El caudal en metros cúbicos sobre segundo. El desplazamiento X en metro. Entonces aquí tendríamos, simplificando, metro cuadrado sobre segundo, ¿no es cierto? Entonces esa constante K sub Q estará dada en metro cuadrado sobre segundo, en esas unidades, ¿no es cierto? Por otro lado, entonces, la variación del caudal va a ser igual a K sub Q por delta X, ecuación primera. Todo esto es lo que sucede a la entrada. ¿Qué sucede ahora a la salida? Ahora que lo borraremos esta partecita. Pongamos una separación porque estas ecuaciones vamos a necesitarlas. A la salida. Al decir caudal, el caudal de aceite, el aceite que entra es el mismo que tenemos a la salida, ¿no? Entonces,